Entonces, buen día, doctor. El día de hoy le vamos a presentar el laboratorio número 6, el cual trata el tema acerca del electrocardiograma. En el transcurso del laboratorio, mis compañeros van a ir explicando los incisos que se nos solicitaban en la guía. Entonces, como una forma de introducción, vamos a hablar un poco del electrocardiograma. Entonces, a las variaciones del potencial eléctrico que se registran gráficamente en función del tiempo se lo conoce como electrocardiograma. Este actualmente forma parte de los exámenes complementarios más comunes y rutinarios en la práctica media hoy en día, ya que este es capaz de registrar la actividad eléctrica del miocardio durante los ciclos cardíacos. Este registro toma gran importancia ya que con él podemos conocer la eficiencia de la conducción eléctrica que inicia en el nódulo sinusal, pasando hacia el atrio derecho por los tres tractos intranodulares y al atrio izquierdo por el haz de Bachmann. Los tres tractos confluyen en el nódulo atrioventricular, siguiendo por el haz de Bachmann. Siguiendo por el haz de His y sus dos ramas, derecha e izquierda respectivamente, pasando a las divisiones de la rama izquierda, anterior y posterior, para así terminar por la red de Purkinje. Adicional, en el electrocardiograma podemos calcular la frecuencia cardíaca, definir qué tipo de ritmo posee nuestro paciente, siendo este ritmo sinusal el ritmo fisiológico del corazón. También se evidencia la presencia de arritmias, la localización de lesiones, si existen hipertrofias auriculares o ventriculares, siendo la más común la hipertrofia de ventrículo izquierdo, causada por hipertensión arterial mal controlada o sin previo diagnóstico. Y por último, dado que es una herramienta muy útil, nosotros como estudiantes de medicina y futuros médicos es de gran interés empezar a familiarizarnos con dicho examen diagnóstico. Entonces damos inicio con la guía de laboratorio. Empezando con la pregunta 1, un esquema del sistema eléctrico de conducción cardíaca. La velocidad de conducción en la mayoría de los músculos auriculares es aproximada de 0.3 metros por segundo. La conducción más rápida se da en las bandas pequeñas de fibras auriculares con una velocidad de 1 metro por segundo. Bandas a través de las paredes auriculares anterior, lateral y posterior tienen una velocidad similar a 1.5 a 4 metros por segundo, que es 6 veces mayor que en el músculo ventricular y 150 veces mayor que algunas fibras del nodo atrioventricular nodal. Y en los extremos de las fibras de la red de Purkinje, la transmisión ronda de 0.3 a 0.5 metros sobre segundo a través de la masa muscular ventricular por las fibras musculares ventriculares. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, al inciso número 2, nos pedían realizar un cuadro sinóptico o este mapa del cual hablaba del electrocardiograma y sus aspectos, los cuales vienen a ser las ondas, los complejos, los intervalos y los segmentos. De esto se van a ir profundizando a lo largo del laboratorio, pero para como dar una breve introducción, entonces se podría decir que en las ondas, estas se dividen en dos, en la P y T. P vendría a significar la despolarización de las aurículas en respuesta a la activación del nodo sinusal, y T, la onda de recuperación o la repolarización ventricular. En las ondas P podemos ver que el valor, la anchura es como más común, es de 1.5 a 2.5, la altura es hasta 2.5. En relación a las ondas T, el valor habitualmente va a ser positivo. Y pasando a los complejos, mencionamos los complejos QRS. Eso significa que la despolarización de los ventrículos desencadena las principales contracciones de bombeo. Los valores normales van a ser de 0.08 a 0.10 segundos. En relación a los intervalos encontramos dos, el PR y el QT. El PR vendría a ser el retraso del nodo AB, el bloqueo aurículo-ventricular para permitir el llenado de los ventrículos. Este valor, lo normal, vendría a ser de 0.12 a 0.20 segundos. Y el QT, el cual mide la cantidad de tiempo requerido para la despolarización y repolarización ventricular. El valor va a ser de 0.44 y es importante que varía según el sexo. Y por último, los segmentos. Al hablar de segmentos mencionamos los ST, que vendría a ser el comienzo de la repolarización ventricular. Este debe ser plano y los valores vendría a ser en una línea isoeléctrica de hasta 1 milímetro. Continuando con la pregunta número 3, vamos a hablar de cada una de las ondas que identifican el electrocardiograma. La onda P representa la despolarización de atrios, teniendo un intervalo normal de 0.08 segundos, y la importancia de esta clínicamente es que busca patologías del atrio en las derivaciones 2 y la B1. En el intervalo PR, lo que representa es el tiempo que tarda el estímulo desde que activa las aurículas hasta que empieza a despolarizar los ventrículos. El tiempo normal de este es de 0.12 a 0.20 segundos. Su importancia clínica es que marca los problemas progresivos del sistema de conducción eléctrico del corazón. En el intervalo QT, lo que representa es la duración total tanto de la fase de despolarización
como la repolarización. Su valor normal es de 0.40 segundos y esta diagnostica las afecciones arritmogénicas y previene las arritmias ventriculares malignas, primarias o secundarias. En el complejo QRS se identifica la despolarización que precede a la contracción de los ventrículos. Su valor normal es de 0.08 segundos y clínicamente identifica el aumento de la actividad celular que produce un aumento de voltaje como la hipertrofia ventricular. En sentido contrario, una disminución de la actividad celular produce la necrosis o puede producir también disminución del voltaje. En el complejo QRS, representa la despolarización que precede a la contracción de los ventrículos. Su valor normal es de 0.8 segundos y clínicamente diagnostica el aumento de la actividad celular. En las ondas T, que representan la repolarización de los ventrículos, su valor normal es de 0.12 a 0.20 segundos y esta identifica los defectos precárdicos que asocian otras anomalías congénitas. Y por último, en el segmento ST, que representa el tiempo que tarda el estímulo desde que se activan las aurículas hasta que empieza a despolarizar el ventrículo. Tarda de 0.12 a 0.20 segundos y identifica isquemias. Bueno, en la pregunta número 4 dice, elabora un diagrama especificando qué es el triángulo de Beethoven, cuáles son las derivaciones del electrocardiograma y cómo se clasifica. Entonces tenemos que el triángulo de Beethoven es una representación gráfica en el que se ilustra los dos brazos y la pierna izquierda, formando vértices de un triángulo que rodean al corazón. Este se ve reflejado en la ley de Beethoven, que dice que D1 más D3 es igual a D2. Esto también para determinar si los electrodos están bien colocados. Además, en las derivaciones electrocardiográficas tenemos que pueden ser de extremidades y precordiales. En las de extremidades hay de dos tipos, unipolar y bipolar. Las unipolar pueden ser ABR, que es en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda. La bipolar es que son las derivaciones 1, que es positivo en el brazo izquierdo y negativo en el brazo derecho. La derivación 2, que es positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo derecho. Y la derivación 3, que es positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo izquierdo. Ahora las precordiales tenemos que son en la B1, que es el cuarto espacio intercostal derecho junto al esternón. La B2 es el cuarto espacio intercostal izquierdo justo al esternón. La B3 está entre el B2 y B4. La B4 se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. El B5 se encuentra en el plano horizontal de B4 en la línea axilar anterior. Y el B6 se encuentra en el quinto espacio intercostal en la línea media axilar izquierda. Ok, continuando con la pregunta 5, la cual dice, ¿cuáles son los criterios de ritmo sinusal y para qué sirven? Dando respuesta a esta pregunta, es lo siguiente. 1, frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. RR entre 3 y 5 cuadros grandes. 2, el intervalo RR debe ser constante, iguales. 3, la onda P debe de ser positiva en 1, 2 y 3 y negativa en ABR. 4, cada onda P debe ir seguida de una QRS y el intervalo PR debe ser igual o mayor de 1.12 segundos y la 6 es P igual en cada derivación. Lo antes mencionado son los criterios utilizados para describir el ritmo cardíaco normal del corazón. Continuando con la pregunta número 6, el eje eléctrico del corazón es determinado por la resultante de todas las fuerzas de despolarización ventricular, representadas en el electrocardiograma por el QRS. La dirección normal del vector QRS promedio se encuentra entre menos 30 y 90 grados sobre el sistema de las coordenadas. Se dice que hay desviación del eje a la izquierda o a la derecha. Cuando el eje calculado cae a la izquierda,
es de -30 o a la derecha es de 90. Sí, en la pregunta 7 sobre ¿es el eje eléctrico un criterio de ritmo sin usar? En el eje, la respuesta es no, debido a que el eje eléctrico no puede considerarse como un criterio de ritmo sin usar. Los criterios de ritmo sin usar se mencionaron en la pregunta 5, y si bien el objetivo de este eje eléctrico es determinar su dirección, a través de esto especificar el estado del corazón, aún con esta función no coinciden de forma adecuada para que este afecte de forma funcional el ritmo sinusal, el cual tiene como su función determinar la normalidad de los latidos del corazón. Muy bien, ahora pues pasando con la pregunta número 8, nos pide que cada trazo, es decir, de los 6 electrocardiogramas que se nos proporcionaron, tenemos que identificar el ritmo, identificar la frecuencia utilizando la regla del 300, 1500 y la regla del 6. También calcular el eje eléctrico utilizando las derivaciones de 1 y ABF. De igual forma, calcular y señalar el intervalo PR, QRS, QT y el segmento ST. Y pues la última pregunta era identificar si había alguna normalidad y si la había, pues describirla. Con respecto al primer electrocardiograma, pues identificamos que es un ritmo sinusal porque cumple con los requisitos que habíamos mencionado anteriormente. La frecuencia con la regla de 300 nos da un resultado de 83.33. Con la regla de 1500 nos da un resultado igual, pues de 83.33 latidos por minuto. Y utilizando la regla del 6 nos da un resultado de 80 latidos por minuto, que se acerca mucho a las otras dos reglas. También identificamos que tiene un eje normal con un ángulo de 18.43 grados. Al calcular el intervalo PR, pues ahí está señalado en la imagen y pues se determinó que era de 0.2 segundos. Un intervalo QRS de 0.6 segundos. Pasándonos al intervalo QT, pues se obtuvo un resultado de 0.4 segundos y del segmento ST de 0.1 segundos. Ahora, pues, identificando alguna normalidad en el electrocardiograma, pues yo logré identificar que en V2 pues, se observa entre la onda T y la onda P una ligera desviación negativa. Muy bien, continuando con el segundo electrocardiograma. En el ritmo, pues concluimos que es un ritmo sinusal. En su frecuencia, con la regla del 300, se llegó a 400.54 latidos por minuto, con la regla del 1500 a 38.46 y con la del 6 a 50. En el ángulo del eje eléctrico nos dio como resultado 83.65. Y pasando a los intervalos, en el intervalo PR pudimos calcular 0.08 segundos, en el intervalo QRS 0.16 segundos, en el intervalo QT 0.44 segundos y en el último intervalo, que sería el ST, 0.32 segundos, y consideramos que el rango de valores en este electrocardiograma se encuentran normales. Continuando con el electrocardiograma número 3, definimos que el ritmo es sinusal, ya que presenta los 5 criterios anteriores mencionados. Al momento de identificar la frecuencia cardíaca utilizando la regla de los 300, obtenemos un dato de 100 latidos por minuto. Al utilizar la regla de los 1500 también obtenemos 100 latidos por minuto, pero en la regla de los 6 encontramos una variante de 10 latidos, ya que ahí encontramos solo 9 complejos QR, y al multiplicarlo por 10 nos da 90. En el eje eléctrico lo encontramos normal, siendo uno de 45 grados. Al momento de calcular el intervalo PR, tenemos un resultado de 0.16 segundos. En el intervalo QRS obtenemos 0.12 segundos. En el intervalo QT encontramos de 0.44 segundos. Y podemos observar acá los intervalos ST. Para nosotros observamos no una anomalía en sí, porque aún se encuentra en el rango de frecuencia normal cardíaca, pero vemos que la tiene elevada, siendo
casi el mismo del nivel superior. Por lo tanto, si se eleva un poco más, se diagnostica como taquicardia. Continuando con lo que es el electrocardiograma 4, también basado en los criterios que se habían mencionado, pues se llegó a identificar que este tenía un ritmo sinusual. Luego, para identificar la frecuencia, se utilizó la regla de 300, 1500 y la de 6, de los cuales en la primera dio un resultado de 81 latidos por minuto, en la segunda 79 latidos por minuto y en la tercera 80 latidos por minuto. Para luego poder calcular lo que es el eje eléctrico utilizando la derivación de D1 y ABF, dando un resultado de 81.25. Después se calculó lo que son los intervalos, en donde el intervalo PR dio un resultado de aproximadamente 0.16 segundos, en el QRS 0.2 segundos, luego en el QT 9.44 segundos aproximadamente, y en el ST en cada trozo aproximadamente 0.18 segundos. Y tras ver en conjunto todos estos resultados en el electrocardiograma, podemos decir que la derivación ABL presenta desviación mayormente negativa, y cuando está en condiciones normales presenta valores predominantemente positivos. En el electrocardiograma número 5 también se encontró un ritmo sinusual. Al identificar la frecuencia cardíaca se encontró que con regla de 300 fueron 58 latidos por minuto, con regla de 1500 también fueron 58, con regla de 6 fueron 60 latidos por minuto. El eje eléctrico se encuentra ubicado... La intersección del eje eléctrico se encuentra ubicado en +1 en D1 y en +6 en AUF. En los intervalos, en PR fue de 0.16 segundos, el intervalo QRS fue de 0.16 segundos y en el intervalo QT fue de 0.62 segundos y en ST fue de 0.28 segundos. Y basado en estos resultados se obtiene que se considera un EKG normal, debido a que se encuentra en los rangos normales. Y ahora terminando con el EKG número 6, determinamos un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque cumplió con todas las características ya mencionadas por mi compañero. La frecuencia, con la regla de 300, tuvimos 60 latidos por minuto. Con la regla de 1500, igual 60 latidos por minuto. Y la regla del 6, igual 60 latidos por minuto. Luego, ¿cómo calculamos el eje eléctrico? Lo utilizamos con la derivación 1 y ABF. Y esto nos dio pues una peculiaridad. ¿Por qué? Porque nos dio un ángulo de menos 65 grados, lo que quiere decir que el corazón está posicionado hacia la izquierda. Luego con los intervalos, el intervalo PR nos dio 0.16 segundos. Luego con el intervalo QRS nos dio 0.24 segundos, el intervalo QT 0.40 segundos, y bueno, ahí se ve señalado el intervalo ST, y si vimos alguna normalidad, sí, en la derivación número 2, en el cual una onda T, después de que incide positivamente, se va a quedar con un retraso, o más bien va a quedar uniforme. Y así es como determinamos el EKG 6.